En el año 1813 sucede algo extremadamente importante para la revolución en el Río de la Plata. Se celebra el Congreso Constituyente de 1813, también llamado la Asamblea del año 13. Por primera vez, los revolucionarios de todo el país se estaban reuniendo para ponerse de acuerdo sobre cosas esenciales: qué se iba a hacer con la revolución, cómo iba a ser el nuevo Estado, cuáles iban a ser sus leyes fundamentales. De esta asamblea surgen cosas muy importantes que llegan hasta nuestros días, como por ejemplo los símbolos patrios, la escarapela, el escudo nacional, el himno nacional. Y también surgen otro tipo de cosas que van a ser muy importantes en otro sentido. Estamos hablando de la diferencia política que surge entre unitarios, centralistas y federales. Los unitarios en la asamblea del año 13 eran la mayoría, y a los federales, por otro lado, no se los deja participar. Este hecho va a dar lugar a una ruptura irremediable entre los dos bandos que va a derivar en una guerra civil. Los bandos enfrentados van a ser las tropas centralistas unitarias del director supremo de Buenos Aires y los federales liderados por José Gervasio Artigas. Y el campo de batalla va a estar dividido entre la provincia oriental y la Mesopotamia argentina. Buenos Aires contaba con muchos más recursos que Artigas, más soldados, más armamento de mucha mejor calidad, por lo que a priori parecía que tenía todas las de ganar. Pero el tema es que Buenos Aires estaba comprometida en varios teatros de guerra. No solo tenía que encargarse de la guerra civil contra Artigas, también estaba en batalla contra los realistas en la propia provincia oriental, y también había despachado tropas para la guerra revolucionaria en el resto de América del Sur. Por este motivo, y para sorpresa de todo el mundo, Artigas y sus federales litoraleños logran una rápida victoria sobre Buenos Aires, no solo en el campo de batalla, sino también en el campo de la política. El gobierno de Buenos Aires, el gobierno del director supremo Alvear, termina cayendo, y en su lugar surge una nueva figura política, Álvarez Thomas, quien va a promover la realización de un nuevo Congreso Nacional, una nueva Asamblea Constituyente, pero ahora no en Buenos Aires. No iba a ser nuevamente un Congreso centralista, sino que iba a ser en el interior del país. Iba a ser en la ciudad de Tucumán, y se iba a celebrar en 1816 con el fin expreso de declarar la independencia nacional. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. La convocatoria al Congreso de 1816 sale desde Buenos Aires, pero como muestra de buena voluntad, el nuevo gobierno porteño decide que no se va a celebrar en la propia ciudad de Buenos Aires, sino que este nuevo Congreso se va a organizar en algún lugar del interior. La ciudad elegida es Tucumán, posiblemente porque era un punto casi central entre todos los territorios que en ese momento todavía componían las Provincias Unidas del Río de la Plata. Al Congreso en sí van a ser invitadas todas las provincias, y la gran mayoría van a enviar diputados. Quienes no lo hacen, por ejemplo, son las provincias de la Liga Federal, de la Liga de los Pueblos Libres de Artigas. Provincias como la provincia oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, no están presentes en el Congreso de Tucumán. La única provincia de la Liga Federal que asiste al Congreso de Tucumán es Córdoba, porque nunca había roto con el directorio. Otro invitado que no asiste al Congreso de Tucumán es Paraguay. Paraguay se había separado formalmente de las Provincias Unidas del Río de la Plata en un periodo muy temprano de la Revolución. De hecho, habían tenido una experiencia revolucionaria propia. De hecho, el dictador Francia, gobernador de Paraguay, decía que era prácticamente un insulto que una república extranjera hubiese sido invitada a un congreso de provincias de otro país. Diferente era la razón dada por Artigas para no asistir al Congreso de Tucumán. Artigas sabía muy bien que este Congreso tenía como fin principal la declaración de independencia, y para el protector de los pueblos libres esto era una tarea que carecía de importancia práctica. Es acá donde surge la leyenda histórica
de que en realidad para Artigas la declaración de la independencia no era necesaria porque él ya la había realizado en el Congreso realizado por la Liga Federal en Concepción del Uruguay en 1815. Esta historia se va a replicar muchísimo a través de la historia argentina, pero en sí no es más que un comentario, no es más que una leyenda, no se puede probar, aunque de ser cierto sería muy interesante. De todas maneras, al margen de si existió o no existió una declaración de independencia de la Liga Federal en 1815, Artigas decide no aceptar la invitación de Buenos Aires porque para él aceptarla implicaba necesariamente la obediencia a Buenos Aires y por ende la aceptación del modelo unitario. Y en realidad, en su concepción política, al margen del cambio de régimen en Buenos Aires, la Liga Federal y el directorio seguían en guerra civil, entonces no iban a acatar ninguna orden ni iban a aceptar ninguna invitación que surgiera desde Buenos Aires. Ahora bien, el Congreso de Tucumán se reúne por primera vez en marzo de 1816 y dentro de sus primeras acciones está la confirmación del cambio de régimen en Buenos Aires, solo que Albert Thomas no queda como el director supremo, sino que en su lugar es nombrado Juan Martín de Pueyrredón. Sin embargo, y como ya sabrán la mayoría de ustedes, este congreso es conocido por la declaración de la independencia argentina el 9 de julio de 1816. De esta manera se formalizaba por fin la ruptura completa con España, confirmándose de iure la existencia de un Estado soberano en el Cono Sur. Después de la declaración de independencia, el Congreso de Tucumán se dispone a discutir cuál va a ser la organización política del país. Aparecen voces monarquistas como por ejemplo Belgrano, pero la opinión que termina prevaleciendo es la de establecer un modelo republicano. Ahora bien, mientras todo esto estaba sucediendo en Tucumán, del otro lado del río Uruguay, en la banda oriental, en la provincia oriental, estaba a punto de suceder un hecho que va a marcar el destino de este territorio para siempre. Las diferencias políticas entre Artigas y el directorio, devenidas en una guerra civil, habían provocado, lógicamente, la división de las fuerzas rioplatenses. Y entonces un antiguo enemigo de los territorios hispanohablantes del Río de la Plata vuelve a surgir. Estamos hablando de Portugal, un país que desde muy temprano en la historia colonial había pretendido dominar la banda oriental, como punto de proyección sobre el Río de la Plata. Portugal hasta ahora, pese a la revolución, se había mantenido al margen de las Provincias Unidas del Río de la Plata, porque sabía que contaban conjuntamente con una fuerza capaz de detener a sus ejércitos en Brasil. Pero ahora las fuerzas rioplatenses estaban divididas, lo que permitía a Portugal dar rienda suelta a sus ansias de conquista. Por este motivo, un mes después de la declaración de independencia argentina, Portugal invade la banda oriental, en lo que va a ser conocida como la segunda invasión luso-brasileña. Artigas va a tener que encarar la defensa de este territorio prácticamente solo, solamente con el apoyo de los otros miembros de la Liga Federal. La estrategia del protector de los pueblos libres va a implicar una defensa ofensiva, hostigando al ejército invasor, con el fin de forzarlo a retroceder. Esta estrategia no va a dar resultado en la banda oriental y Artigas va a ir retrocediendo constantemente, lo que va a ir minando su prestigio. El gobierno de Montevideo entonces va a tomar cartas en el asunto y va a enviar emisarios a reunirse con el gobierno central de Buenos Aires, pidiendo ayuda. Y acá es donde vamos a empezar a discutir el rol del director supremo Pueyrredón en toda esta cuestión de la invasión luso-brasileña. Históricamente se le ha atribuido a Pueyrredón una actitud prácticamente de beneplácito frente a la invasión lusa a la provincia oriental. Claro, Pueyrredón tenía como enemigo principal a Artigas y esta invasión perjudicaba enormemente a la facción artiguista, a la facción federal. Por este motivo se ha considerado que Pueyrredón inclusive invita a los portugueses a invadir o les facilita la invasión. Lo cierto es que si bien en un principio Pueyrredón se muestra completamente pasivo frente al ataque a la provincia oriental, al final la llegada de los emisarios provenientes de Montevideo parece que lo va a ablandar. Pueyrredón no solo acepta ayudar a la banda oriental, sino que también propone al Congreso de Tucumán directamente declarar la guerra al Reino de Portugal.
El director supremo termina perdiendo esta batalla política, porque al final el Congreso de Tucumán decide el envío de un emisario a Río de Janeiro con el fin de exigir explicaciones por la invasión y también exigir la retirada de las tropas, pero esto no se traducía en una declaración de guerra, así que prácticamente terminaba siendo simplemente un mensaje de enojo y ya está. Pero parece que Pueyrredón, pese a haber perdido esta batalla política, decide redoblar la apuesta y entonces propone a los emisarios provenientes de Montevideo que si los orientales aceptaban el gobierno del director supremo, si aceptaban la primacía de Buenos Aires, entonces él mismo iba a enviar refuerzos a favor de la provincia oriental. Los emisarios orientales estaban prácticamente entre la espada y la pared. Estaban perdiendo la guerra contra los portugueses, necesitaban ayuda de manera urgente, y entonces terminan aceptando el trato propuesto por Pueyrredón. El director supremo se apura a enviar una proclama a todas las provincias, anunciando el fin de la guerra civil, anunciando la incorporación de la Liga Federal al Congreso de Tucumán, y se dispone a preparar todos los suministros que iba a enviar a la provincia oriental. El tema es que cuando este trato llega al Cabildo de Montevideo y al Cabildo de Buenos Aires, ambas instituciones deciden rechazarlo. Parece ser que los cabildantes de Buenos Aires y de Montevideo consideraban que un tratado del que no había formado parte Artigas, el verdadero líder político de la provincia oriental, no tenía validez y encima estaban seguros de que Artigas iba a rechazar el trato logrado. Dicho y hecho, Artigas, al enterarse de lo que habían hecho estos emisarios orientales, les envía un mensaje y les recrimina enormemente lo que habían firmado, produciendo el colapso de las negociaciones. El Cabildo de Montevideo va a intentar negociar una vez más, va a intentar proponer otro trato a Pueyrredón, pero el tema es que Artigas en realidad ya había decidido por ellos. El protector de los pueblos libres en este momento estaba en guerra con todo el mundo y no iba a pactar con nadie. Pueyrredón entonces anuncia que no va a enviar la ayuda prometida a la provincia oriental, pero en realidad termina enviando aunque sea una porción. Además, el director supremo de Buenos Aires va a enviar un mensaje directo a Artigas, ofreciendo un acuerdo de paz entre federales y unitarios a cambio de la entrega de la provincia de Santa Fe, que estaba en manos de Artigas como parte de la Liga Federal. El oriental no responde al director supremo, y entonces Pueyrredón decide que, si Artigas no devuelve Santa Fe, el gobierno central de Buenos Aires va a tener que tomar militarmente la provincia. A partir de 1817, los portugueses van a abrir un nuevo frente de guerra. Normalmente la historiografía tradicional hace énfasis dentro del marco de la invasión luso-brasileña solo en la invasión a la provincia oriental, pero lo cierto es que los portugueses también invaden territorio de la actual República Argentina, como es el caso del territorio de las Misiones, actual provincia de Corrientes, liderado por el caudillo Andresito, uno de los hombres más cercanos de Artigas. Los portugueses van a efectuar 2 cruces del río Uruguay atacando a las Misiones. Dentro del primer cruce logran atacar y destruir varios pueblos argentinos, incluyendo Yapeyú. Parece que el ataque portugués a las Misiones es tan devastador, tan barbárico, que el propio Mitre, décadas después, va a escribir sobre los hechos lo siguiente: la historia no presenta un ejemplo de invasión más bárbara que esta. Desde entonces, las Misiones occidentales son un desierto poblado de ruinas. La guerra iba muy mal para la Liga Federal. En la provincia oriental, las fuerzas de Artigas tenían que replegarse cada vez más. Finalmente, los portugueses llegan hasta Montevideo y la ciudad se rinde. Para Artigas, la guerra iba de mal en peor. Los suministros se agotaban y entonces decide consultar a sus hombres de confianza qué hacer, cómo se podía hacer para resistir este avance portugués. La opinión que encuentra es la única que no quería escuchar. Para resistir, lo único que podemos hacer es intentar pactar con Buenos Aires. Mientras los portugueses seguían avanzando en la provincia oriental, organizan un nuevo cruce del río Uruguay, atacando nuevamente las Misiones occidentales. El caudillo Andresito logra derrotar a los portugueses y los expulsa de las Misiones occidentales en la batalla de Apóstoles. Sin embargo, para este momento, con el repliegue progresivo de las fuerzas artiguistas y el cruce del río Uruguay por parte de los portugueses en 2 oportunidades, las otras provincias de la Liga Federal entran en pánico.
En Entre Ríos, Ereñú y en Corrientes, Bodoya deciden contactarse con Buenos Aires para intentar lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra civil. Algo similar pasa en la provincia oriental, en la ciudad de Colonia del Sacramento, donde el coronel Fuentes termina pactando la entrega de la ciudad a los portugueses. La Liga Federal, la facción artiguista, se estaba desmembrando. El liderazgo de Artigas era cuestionado por todo el mundo, se lo consideraba demasiado intransigente, se consideraba que no podía sentarse a la mesa de negociación y se empezaban a cuestionar todas sus decisiones políticas. Es en este momento que Artigas organiza un congreso con todos sus allegados políticos y militares y les hace una pregunta muy simple: ¿están de acuerdo con mi liderazgo? La respuesta que recibe es unánime y es un rotundo sí. Este era el empujón de moral que Artigas necesitaba. Ya no iba a escuchar a aquellos detractores que ahora consideraba traidores. Ahora solamente iba a perseguir sus fines políticos hasta las últimas consecuencias. Acto seguido, después de este congreso, envía una carta al director supremo Pueyrredón, declarándole oficialmente la guerra al directorio de Buenos Aires. Y con esto llegamos al final del capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de ayudar al podcast, pueden hacerlo transformándose en miembros del canal en YouTube o si no, transformándose en Patreons. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.